Artículo 14. Contratación de garantías de multilaterales y/o bilaterales. Y se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el marco de lo establecido en los numerales 8 y 10 del parágrafo y del artículo 158, y el artículo 322 de la Constitución Política del Estado, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, contratar garantías o colaterales por un monto de hasta $US 1.000.000.000,00, 1.000.000 100 dólares estadounidenses, con organismos multilaterales y/o bilaterales, con la finalidad de materializar las operaciones de endeudamiento público mediante emisión de títulos valor en mercados de capital externos, establecidas en el artículo 13 de la presente ley. 2. A los efectos del parágrafo precedente se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a gestionar, negociar y suscribir la documentación para que se hagan efectivas las garantías o colaterales. 3. La ejecución e implementación de las garantías o colaterales se enmarcará al parágrafo B del artículo 13 de la presente ley, cuyas características serán reglamentadas mediante decreto supremo específico. Artículo 15. Línea de crédito contingente con la Corporación Andina de Fomento, CAF. Y se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el marco de lo establecido en los numerales 8 y 10 del parágrafo y del artículo 158, y el artículo 322 de la Constitución Política del Estado, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, a contratar con la Corporación Andina de Fomento, CAF, la línea de crédito contingente no comprometida de liquidez, por un monto de hasta $400 millones americanos, 400 millones 100 dólares estadounidenses, para la atención de choques externos y/o emergencia o desastre nacional, y a ejecutar e implementar la línea de crédito contingente no comprometida mediante documentos específicos para cada desembolso. 2. Para tal efecto, acorde a la modalidad del financiamiento y conforme al parágrafo y anterior, se autoriza a la ministra de Economía y Finanzas Públicas a suscribir, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el contrato o convenio de la línea de crédito contingente no comprometida de liquidez. Acordar sus condiciones particulares y suscribir los documentos específicos para cada desembolso, que tengan por finalidad implementar y ejecutar la línea de crédito contingente no comprometida de la cual se desprenden sin requisito ulterior. 3. A los efectos del parágrafo 2 del presente artículo, una vez que los documentos específicos para los desembolsos bajo la línea de crédito se encuentren suscritos, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá informar de los mismos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. 4. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, efectuar el repago de las obligaciones crediticias y el servicio de la deuda del financiamiento autorizado en el parágrafo y del presente artículo. V. A partir de la publicación y vigencia de la presente ley, esta línea de crédito contingente no comprometida de liquidez y sus documentos específicos para cada desembolso, una vez suscritos, serán exigibles para todos los fines legales, sin requisito ulterior. Artículo 16. Aporte de capital para el Banco de Desarrollo Productivo. Sociedad Anónima Mixta BDP, SAM. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, TGN, otorgar un monto de hasta BS 219.520.000. 219.520.000 100 bolivianos, de acuerdo a disponibilidad financiera, como aporte de capital al Banco de Desarrollo Productivo, Sociedad Anónima Mixta, BDP-SAM, destinado al fortalecimiento patrimonial y expansión de operaciones. Artículo 17. Exención a operaciones de reporto. Los intereses a favor de acreedores extranjeros por operaciones de reporto con títulos emitidos por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia están exentos del impuesto sobre las utilidades de las empresas, beneficiarios del exterior, IUEBI. Artículo 18. Operaciones en mercados de carbono. Y se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como entidad competente del Estado, a suscribir documentos, administrar, negociar, transferir, dar en garantía, efectuar ventas a futuro y realizar otras mejoras y/o innovaciones que potencien la transacción en interés del país.
con unidades de reducción de emisiones certificadas y registradas como créditos o bonos de carbono a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia. 2. Las entidades públicas o privadas involucradas en la emisión, certificación, validación y registros de las unidades de reducción de emisiones son responsables por el cumplimiento de las obligaciones relacionadas y las emergentes de esas operaciones. 3. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la contratación directa en el ámbito nacional y/o internacional de servicios de asesoría legal y financiera, y de otros servicios especializados vinculados a las operaciones señaladas en el parágrafo y del presente artículo, de acuerdo a prácticas internacionales. 4. Los pagos por la prestación de servicios de asesoría legal y financiera y de otros servicios especializados contratados, vinculados a las operaciones señaladas en el parágrafo I, están exentos del impuesto sobre las utilidades de las empresas, IUE. V. Las operaciones autorizadas en el parágrafo y del presente artículo podrán o no concretarse en función a la situación de los mercados de carbono y/o la necesidad de financiamiento del Tesoro General de la Nación. B. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asumirá los costos derivados de las operaciones establecidas en el parágrafo y del presente artículo, aun cuando las mismas no se hubieran concretado. 7. El presente artículo será reglamentado mediante decreto supremo específico. Artículo 19. Garantía para el endeudamiento público mediante emisión de títulos. Valor en mercados de capital externos. Se autoriza al Banco Central de Bolivia, BCB, en su calidad de agente financiero del gobierno, a poner en garantía sin desplazamiento las reservas de oro descritas en el parágrafo 2 del artículo 9 de la Ley N-1503 de 5 de mayo del 2023 para respaldar dicha operación. Estando autorizado el BCB a suscribir los contratos y/o documentos correspondientes para dicho fin. Artículo 20. Adecuaciones. Las disposiciones contenidas en la presente ley se adecúan de manera automática, en cuanto sean aplicables, a la nueva estructura organizacional y definición de entidades del sector público, emergente de la Constitución Política del Estado y demás disposiciones legales. Artículo 21. Tratamiento tributario para la producción de biodiesel y/o diésel. Ecológico. Las ventas en el mercado interno de productos de soya, cusí, totaí y otras especies cultivados o silvestres y/o sus derivados, destinadas exclusivamente a la producción de biodiesel y/o diésel ecológico para las plantas de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, YPFB. Están exentas del impuesto a las transacciones y sujetas a tasa cero en el impuesto al valor agregado, IVA. Disposiciones adicionales. Primera. Se modifica el parágrafo 4 del artículo 7 de la Ley N-614 de 13 de diciembre de 2014, quedando redactado con el siguiente texto. 4. Para entidades territoriales autónomas y universidades públicas, se encuentran excluidas de remisiones y/o retenciones judiciales o tributarias, las cuentas únicas, las cuentas habilitadas en el Banco Central de Bolivia, las cuentas de salud universal y gratuita, las cuentas del bono de discapacidad y las cuentas del programa Bolivia Cambia, según corresponda a cada entidad. Segunda. Se modifica el artículo 19 de la Ley N-317 de 11 de diciembre de 2012, incluyendo el parágrafo 13, con el siguiente texto. 13. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a solicitud de las entidades fiduciarias, a operar débito automático de cualquiera de las cuentas de las entidades o empresas públicas que hubieran incumplido con sus obligaciones contractuales contraídas con fideicomisos, constituidos con recursos públicos. Los recursos a ser debitados a las entidades o empresas públicas previstas en el párrafo anterior, salvo disposición normativa en contrario, deberán ser acreditados a la cuenta del fideicomiso. La responsabilidad por la aplicación del débito automático previsto en el presente parágrafo se determinará conforme a lo establecido en el parágrafo 8 del presente artículo. Se extiende la aplicación del parágrafo 8 del presente artículo para la operativa del débito automático previsto en el presente parágrafo. Tercera, se modifica el inciso C del artículo 418 de la Ley N-393 de Servicios Financieros de la siguiente manera.
C. Del 20% para los créditos garantizados por entidades de intermediación financiera nacionales, bancos extranjeros o por coberturas de compañías de seguros nacionales, con cobertura de compañía de reaseguro extranjera por el monto efectivamente asegurado. Con calificación de grado de inversión asignada por una empresa calificadora de riesgos reconocida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, así como los créditos concedidos a dichas entidades financieras y los rubros en efectivo en proceso de cobro y créditos garantizados por fondos de garantía, fondos de inversión cerrados para garantía, otros instrumentos de garantía con calificación de riesgo aceptable según normativa de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI. Las operaciones de arrendamiento financiero de bienes muebles y los créditos de vivienda de interés social con garantía hipotecaria. Cuarta. Se modifica el artículo 75 de la Ley N-Grado 065 de 10 de diciembre de 2010 de pensiones, de acuerdo al siguiente texto. Artículo 75. Actualización de las prestaciones de invalidez y muerte. Las prestaciones de invalidez y muerte por riesgos del Sistema Integral de Pensiones y del Seguro Social Obligatorio de largo plazo serán actualizadas anualmente de acuerdo a la variación anual de la Unidad de Fomento de Vivienda, hasta el límite establecido por el organismo de fiscalización en el marco de los principios de la seguridad social de largo plazo previstos en la presente ley. Quinta. Se modifica el artículo 3 de la Ley N-Grados 3791 de 28 de noviembre de 2007 de la Renta Universal de Vejez, Renta Dignidad, modificado por la Ley N-Grados 378 de 16 de mayo de 2013 de la Renta Universal de Vejez, Renta Dignidad, con la siguiente redacción. Artículo 3. Beneficiarios de la Renta Universal de Vejez. La Renta Universal de Vejez es la prestación vitalicia, de carácter no contributivo que el Estado boliviano otorgará a los bolivianos y las bolivianas residentes en el país mayores de 60 años de edad, a excepción de 1. Los trabajadores dependientes que perciban una remuneración contemplada en el presupuesto general del Estado o del sector privado. 2. Los accionistas, socios o directores de sociedades comerciales que cuenten con el registro de comercio. 3. Los bolivianos y las bolivianas que perciban la fracción complementaria pagada con recursos del Tesoro General de la Nación. B. Los bolivianos y bolivianas que perciban una renta o pensión de la Seguridad Social de largo plazo. C. A los titulares y los derechohabientes a los gastos funerales. Sexta. Y se incorpora el segundo párrafo al artículo 38 de la Ley N-Grados 1670 de 31 de octubre de 1995 con el siguiente texto. En el ámbito de las funciones relacionadas con el sistema de pagos, el BCB también podrá aperturar cuentas transitorias de liquidación a entidades o empresas públicas y privadas para el procesamiento de pagos con el sistema financiero. 2. Se modifica el artículo 18 de la Ley N-Grados 1670 de 31 de octubre de 1995 con el siguiente texto. Artículo 18 grados, con fines de fortalecimiento de las reservas internacionales y apoyo a la balanza de pagos. En el marco de sus funciones constitucionales se autoriza al BCB a contratar créditos y recurrir a cualquier otro tipo de fuente de financiamiento con entidades financieras o no financieras, sean estas públicas o privadas, o con organismos internacionales, sin comprometer los recursos del Tesoro General de la Nación, pudiendo constituir colaterales financieros con las reservas internacionales. Asimismo, el BCB podrá emitir, colocar, adquirir y realizar otras operaciones con títulos valor en los mercados internacionales con inversionistas del sector público o privado. 3. Se modifica el artículo 16 de la Ley N-Grados 1670 de 31 de octubre de 1995 con el siguiente texto. Artículo 16 grados. El BCB administrará y manejará sus reservas internacionales, pudiendo invertirlas y depositarlas en custodia, así como disponer y pignorar las mismas, de la manera que considere más apropiada para el cumplimiento de su objeto y de sus funciones y para su adecuado resguardo y seguridad. Podrá, asimismo, comprar instrumentos de cobertura cambiaria con el objeto de reducir riesgos. En caso de las reservas de oro, estas se regirán también por la ley específica.